Bienvenidos chicos a otro video tutorial respecto de la asignatura de integración de sistemas o bien integración de plataformas. Lo que estamos trabajando en esta serie de videos es el tema del modelo 4+1. En el video anterior hemos trabajado lo que era la vista de escenarios y trabajamos con un ejemplo o un sistema web desde el diagrama de caso de uso general. Para continuar con esta serie de videos entonces vamos a pasar a las diferentes vistas y en esta vista particularmente trabajaremos con la vista lógica. Recordemos que la vista lógica apunta a responder cuáles son las funcionalidades del sistema para el punto de vista del usuario final. Y para esta vista estamos trabajando con los tres diagramas que aparecen aquí. El diagrama de clases, diagrama de secuencias y diagrama de comunicación. Para seguir trabajando el ejemplo anterior entonces, vamos a profundizar cada uno de estos modelos en este video. Entonces vamos primero con el diagrama de clases. Si recordarán entonces, este fue el diagrama que hicimos en el video de la vista de escenarios, es decir, el caso de uso general. Lo que haremos entonces para ejemplificar un poco todo esto va a ser tomar algún caso de uso para trabajarlo en los diagramas que veremos en este video. Primero que todo, como ya tenemos el caso de uso general, a continuación proseguimos a agregar un nuevo modelo. Y eso lo hacemos acá arriba, botón derecho, y agregamos el siguiente diagrama que va a ser diagrama de clases. Entonces en el diagrama de clases tenemos que representar cuáles son los objetos de nuestro proyecto desde el punto de vista de una clase. Esto lo deberían haber visto en la asignatura de programación con Java o con .NET. Sin embargo, lo que me interesa que se den cuenta en este diagrama es que no solamente colocamos las clases, cómo se relacionan, sino que también colocamos lo que son los métodos que posee cada clase, es decir, cuáles son las funciones que hay ahí detrás de cada relación. Entonces, acá estamos en el diagrama de clases, al lado izquierdo y abajo cambian, si se dan cuenta, lo que son los elementos para este diagrama, a diferencia de lo que es el diagrama de casos de uso. En el diagrama de clases entonces tenemos estos otros objetos o elementos. Entonces vamos a trabajar con clases. Vamos a colocar una primera clase que se sigue un poco de toda esta relación, que va a ser la clase usuario. Para el usuario entonces, volver aquí, vamos a hacer doble clic acá y colocamos el nombre de la clase, usuario. Y dentro de usuarios primeros identificamos un poco lo que son sus atributos. Colocamos algunos de ellos nomás. Primero colocar un código del usuario. Después colocamos un correo para iniciar sesión, por ejemplo. Y aquí coloco el signo menos porque recuerden que el menos y el más indica si es un acceso público o privado. Y se recomienda siempre en las clases trabajar los atributos como privado, es decir, solamente dentro del ámbito de la clase. Entonces código, correo, password para acceder al sistema, y además de eso me faltó uno. Podría agregar por ejemplo lo que es el nombre de la cuenta.
clase cliente, y dentro de la clase cliente voy a desarrollar los métodos declarados en la interfaz. Coloco agregar operación, que hagamos lo mismo. Primero, una función que tiene básica el cliente sería, por ejemplo, la función de entrar. Al igual que al hacer un usuario, entonces tiene la función de entrar. Y al mismo tiempo voy a agregar otra operación que es la de salir. Es decir, estoy instanciando y declarando estos métodos que estaban en la interfaz. Los utilizo ahora en la clase hija, que es cliente. Pero puedo agregar otros métodos, que son en el fondo las funciones que va a tener esta clase. Y por ejemplo, un cliente dentro de una tienda, lo que puedo hacer también es comprar. Voy a comprar. Entonces ahí tengo declarado sus atributos, los de cliente, y además las funciones de la clase. Administrador, por ejemplo, podría tener un atributo que sea de, no sé, ¿qué atributo podría el administrador? Puede ser el tipo de administrador. Sí, en el fondo, si administra, por ejemplo, el sector de electrónica, o se administra, por ejemplo, el sector de ropa, que sea un administrador para diferentes cosas, puede ser. Entonces le voy a colocar el atributo tipo y solamente ese atributo. Entonces, administrador tendría los datos de usuario, código, correo, password, nombre y tipo de administrador. Por poner un ejemplo, evidentemente los atributos van a depender de los requerimientos del negocio o que sean establecidos en el caso que vayan a trabajar. Entonces tengo su atributo y agrego también lo que son sus operaciones, que también tendría que ser entrar, ya que fue instanciada en la interfaz, y junto con ella salir. Pero además de eso, si recordamos un poco el otro modelo, tenemos que el administrador podía gestionar cuentas, podía también gestionar productos en general, o gestionar lo que serían las compras. Entonces, tengo la posibilidad del administrador que tiene unas funciones diferentes a las del cliente, unos métodos que son diferentes, ya que tiene unos permisos que van a ser diferentes también. Lo voy a colocar como singular, ya que cuando gestiono por una cuenta, ¿sí? Entonces es como de uno a uno, no solamente una cuestión de nombre. Entonces ahí tengo administrador. Y aquí empezamos a desglosar las otras clases. Aquí vamos a armar un esquema un poco simplificado. Esto solamente para recordar cómo ocupar el diagrama de clases y lo puedan hacer para sus proyectos. Entonces tengo una relación de herencia entre usuario, cliente y administrador, el padre y sus dos hijos, y la interfaz que está siendo implementada en ambos clases hijos. Entonces ahora voy a hacer otra clase, que va a ser la clase de compra o de venta, y va a depender del punto de vista que lo veamos. Vamos a hacer compra. Compra. Entonces la clase compra va a tener diferentes datos. Por ejemplo, va a tener, que no menos porque es privado, un código, el código de la compra. Va a tener una fecha en la que se realizó la compra. Va a tener un subtotal, al menos subtotal. Vamos a tener también el descuento. Y por último, el total. Aquí quiero que se fijen que si yo no le coloco el signo menos, podría seleccionar y cambiar, si no me equivoco, la privacidad acá a la derecha. Donde dice visibilidad pública, podría colocar privada y ahí cambiar el símbolo a menos. Entonces se puede hacer de esa manera, pero siento que demora un poco más de tiempo y es mucho más rápido colocar directamente el símbolo menos. La compra, por ejemplo, podría tener también unas operaciones internas, como lo sería lo que es el proceso de calcular total. Imaginando, por ejemplo, que este método se hace automáticamente para la compra y calcular de acuerdo al subtotal y el descuento cuánto debe pagar. Entonces ahí tengo la clase compra. También voy a tener una clase que se llame producto, que es en el fondo cuáles son los objetos que se venden en esta tienda. Y aquí tenemos diferentes atributos. Primero, también un código que identifique al producto. Tengo un nombre del producto, nombre del producto. Tenemos también una descripción. Tenemos también el precio. Y también lo que es el stock. ¿Cuántos de esos productos quedan? Y podríamos, por ponerles un ejemplo, un método o una operación de esta clase, que sería actualizar stock.
Entonces ahí se va actualizando automáticamente el stock cuando se realiza una compra y ese método va a estar operando directamente en la clase, por ejemplo. Y tenemos acá también, podríamos colocar por ejemplo, para diferenciar los productos, una categoría de producto. Categoría. Dentro del producto colocamos solamente, o sea, categoría, perdón, el código y una descripción de a qué categoría pertenece, es decir, si el producto es de electrónica, si es de alimentos, si es de ropa, si es de, no sé, de vestibles, lo que sea. Entonces, de esa manera podemos identificar cada uno de los productos que esté trabajando en el proyecto. Entonces, chicos, una vez que ya tenemos creadas todas las clases, tenemos que comenzar a relacionarlas. Lo primero que vemos entonces acá es que el cliente se relaciona con el producto por medio de una compra. Por lo tanto, decimos que un cliente, hay que arrastrar la relación, asociación entonces entre cliente y compra, y al mismo tiempo la compra posee una cantidad de productos. Por lo tanto, una asociación entre compra y producto. Además, aquí podemos establecer una relación similar a la que vemos en lo que es el modelo de entidad-relación en base de datos o en el modelo relacional, es decir, ver cómo se interactúan las relaciones entre una clase con otra. Es decir, un cliente puede hacer compras en una tienda, sí, pero puede hacer una sola compra, puede hacer muchas. Para eso entonces podemos aquí entrar a la relación y acá a la derecha, abajito en propiedades, cambiar lo que es donde dice multiplicity, para ver si es de uno a muchos, de muchos a muchos. Allí va a depender de la relación que queramos establecer. Aquí por ejemplo sería de uno a muchos, que podría ser directamente indicado por este valor, de uno a muchos, o podríamos probar por ejemplo el 1 de arriba, para un 1, y en la parte de abajo, solamente acá bajamos un poco más y encontramos la segunda dirección, donde dice multiplicity, colocamos el asterisco. Entonces vemos de 1 a muchos. Y hacemos lo mismo acá abajo, en la relación entre compra y producto. Una compra puede tener muchos productos y un producto puede tener muchas compras, por lo tanto podemos colocar acá una relación de muchos a muchos. Colocamos en multiplicity en asterisco, por un lado, y por el otro lado también. Tenemos la relación de muchos a muchos. También podríamos establecer relaciones, por ejemplo, de agregación o composición, que en el fondo lo establece una pregunta si una clase es parte de otra. Por ejemplo, la categoría es parte del producto, pero podríamos preguntarnos si es parte vital del producto o no. Si es algo que no depende, si una relación no es tan fuerte, y por lo tanto la vida de una clase no depende de la otra, entonces es una agregación normal. En el caso de que sea una clase que dependa de la otra en su propósito, esa es por lo tanto una composición. Yo podría tener productos agregados sin tener categorías, sí, podría tener categorías definidas sin tener productos, sí, también podría. Entonces, por lo tanto, puedo asociarlos con una agregación, como una relación simple, en el sentido en que una categoría está presente en muchos productos, y así podemos ir definiendo que, no sé, por ejemplo, los computadores, los teléfonos, los televisores están en la parte de la categoría de electrónica. Entonces ahí relacionamos producto con categoría. Por ejemplo, podría haber una forma de composición que sería, por ejemplo, si tuviésemos la clase, no sé, silla, y la silla tiene lo que son sus patas. Por poner un ejemplo, patas. Entonces, en este caso, habría una relación de composición, ya que la silla no podía ser silla sin las patas. Es decir, son la vida de la silla y de las patas están directamente relacionados, es parte de. En ese caso sería una relación de composición. O por ejemplo, voy a ser empleado, acá voy a ser, perdón, empresa, y acá voy a ser empleados. Empleado en singular. Entonces la empresa posee empleados, pero los empleados dependen de la empresa para que el empleado pueda existir. Si la empresa no existe, entonces no habría empleados donde estén trabajando. Entonces sería una composición, ya que es parte de, y la vida de la clase de la otra depende una de otra. Entonces por eso es ese tipo de relación. Entonces aquí tenemos un diagrama bastante simple, diagrama de clases, viendo las funciones que existen en algunas clases y cómo se relacionan. Aquí podríamos también agregar, por ejemplo, si tenemos el administrador, cómo se relaciona con los demás productos. Para poder gestionar cuentas, yo tengo que ocupar las cuentas que puedo gestionar. Para gestionar productos, tengo que ocupar la clase producto. Y para gestionar la compra, tengo que gestionar la clase compra, valga la redundancia. Entonces, lo que hacemos acá es colocar donde dice dependency, indicando que vamos a instanciar la clase cliente dentro del método administrar, o dentro de la clase administrador. Lo mismo con compra, y lo mismo con producto.
Ahora, claro, entonces ocupamos que el cliente puede ser una clase que se gestiona en cuenta, pero cliente no es el único tipo de cuenta que existe, también existe el tipo administrador. Por lo tanto, relacionamos administrador con sí mismo. Entonces ahí estamos indicando que tanto cliente, compra, producto y administrador se instancian dentro de la clase administrador. Y aquí lo ocupamos en sus métodos que han sido declarados. Además de eso, usted podría pensar que la clase usuario también podría ocuparse dentro del administrador como para generalizar, pero en este caso no se podría, ya que cuando indicamos que usuario es una clase abstracta, estamos diciendo que es una clase que no se puede instanciar. Ojo ahí. Entonces, como es abstracta, trabajamos con herencia, esa clase no se instancia, sino que son las clases que son sus hijos. Entonces ahí tenemos un panorama de lo que es el diagrama de clase para este modelo que hemos trabajado anteriormente. Un diagrama de clase evidentemente de ejemplo, podría profundizarse más evidentemente, pero lo que me interesa con esto es que vayan recordando cómo trabajar con las clases, las relaciones y cómo armar este primer diagrama. Entonces aquí tenemos el diagrama de clases. Pasaremos al segundo diagrama, que sería en este caso, vamos a sacar la imagen, diagrama de secuencia. Recuerden que el propósito de todo esto, chicos, en la vista lógica, es ver las funcionalidades que existen dentro del sistema, pensando en el usuario, es decir, en las personas que van a ocupar el sistema. Y por eso acá vemos en una primera instancia lo que es los métodos que le corresponden a cada clase para ver las funcionalidades. Pero, al mismo tiempo, cuando trabajamos a diferencia ahora con el diagrama de secuencias, tenemos que escoger un caso de uso para profundizar en detalle esa funcionalidad. Para este ejemplo, puntualmente, vamos a trabajar con lo que es el entrar al sistema. Entonces, con el login voy a hacer un ejemplo de un diagrama de secuencias. Para eso, entonces, agregamos acá arriba otro diagrama. Le colocamos donde dice Sequence Diagram. Y acá tenemos como el marco del diagrama. Lo voy a agrandar un poco para poder trabajar. Y acá adentro vamos a trabajar con diferentes carriles que van a identificar primero quién es el actor que interactúa en este caso y cuáles son las diferentes dimensiones que existen en el proyecto que dan respuesta a eso. Iremos viendo. Entonces, lo primero va a ser descargar una secuencia. Acá en BCName le vamos a cambiar el nombre, le colocamos entrar al sistema o entrar al sistema. Entrar al sistema. Entonces ahí cambia el nombre de lo que es este diagrama. ¿Lo podríamos hacer con todos? Sí. Acá veríamos el nombre. Bien, este es el caso de uso, eso que había faltado en el primer video. Igual, diagrama o caso de uso. Caso de uso general. Iríamos poniendo los nombres a lo que son los diferentes diagramas. Aquí le puse lo que es sin espacio, entonces vamos a modificar eso. Seleccionamos acá la entrada al sistema y le colocamos entrar al sistema. Entonces ahí sí. Entonces tenemos los tres diagramas que hemos hecho hasta ahora y comenzamos a trabajar con este tercero. El diagrama de secuencia entonces ve la secuencia de una funcionalidad del sistema. En este caso es entrar al sistema. ¿Quiénes entran al sistema? Es el usuario, o puede ser el cliente o el administrador, va a depender si queremos diferenciar un tipo de inicio de sesión, pero como va a ser
y aquí colocamos salir del sistema. Ahí está, cuando dice destroy es que en el fondo que la sesión se destruyó. En el caso que el usuario quiera cerrar sesión, por ejemplo. Entonces, recapitulemos. El usuario ingresa sus credenciales al login, que sería estos campos de texto, usuario y contraseña. Esto lo valida el controlador, es el que lo recibe. Acá se limpia, por ejemplo, que no haya inyección SQL, que no haya, por ejemplo, símbolos raros si no lo permite el inicio de sesión. Esto es un poco para agregar seguridad al sistema. Y después el controlador el que consulta si ese usuario existe en la base de datos. Y si existe, le da una respuesta acá al controlador. Si se existe, entonces por lo tanto lo envío a la interfaz de usuario. Y acá coloco este último paso, que es en el caso que el usuario quiera salir, por ejemplo, así como cerrar sesión, sale a hacer login. Entonces ahí tenemos una secuencia que es solamente para entrar. Si quisiéramos darle más detalle a esto, por ejemplo, podríamos dar la segunda opción en el caso de que el usuario sea incorrecto. Entonces sería otro carril acá abajito. Ocupar el mismo para optimizar el espacio. Colocamos ingresar credenciales también. Es un poco el mismo proceso. Después también se validan al controlador. Validar credenciales. Y después de eso se envía un mensaje a la base de datos consultando las credenciales. Consulta credenciales. ¿Sí? ¿También? Sí. Se consulta y en este caso, nos imaginamos que el usuario es incorrecto, que escribió una letra de más. Entonces el mensaje sería datos incorrectos o usuario no existe, no sé. Credenciales incorrectas. Entonces ahora el mensaje no va para la interfaz porque no pudo entrar al sistema, sino que va directamente al login. Y serían datos incorrectos o credenciales incorrectas. Datos incorrectos. Y si, no sé, en este caso el usuario podría, no sé,
ser el actor que va a participar en el diagrama de comunicación. Y este diagrama de comunicación, recordemos, lo voy a seleccionar. Acá está. Le cambiamos el nombre por diagrama de comunicación. ¿Está bien? Sí. Entonces ahí tengo el diagrama. Tengo al actor entonces, y acá tenemos que identificar cuáles son los procesos que suceden cuando el usuario inicia sesión, desde otro punto de vista. Ya no pensando en la base de datos, sino que en el paso a paso, sería una especie, como les digo, muy similar a esto que hicimos recién en el diagrama de secuencias, pero en este caso está pensado en el diagrama de comunicación. Ah, miren acá, un pequeño detalle, yo le coloqué entrada al sistema y no diferencié qué tipo de diagrama es. Entonces, vamos a corregir eso. Entrada al sistema le colocamos diagrama de secuencia. Ahí sí. Entonces ahí vamos con la secuencia de entrada al sistema. Coloco este que dice Lifeline, muy similar al anterior, y lo que vamos a sacar en medio. Lo primero, que es el lugar donde está interactuando el usuario, que sería la pestaña de inicio. O podría ser el mismo login, va a depender ahí el tipo de página que estemos desarrollando. Por ejemplo, en el caso de una página de venta, tenemos la página de inicio de la empresa, y arribita podemos iniciar sesión. Entonces tenemos la pestaña de inicio. Luego el usuario va a decidir iniciar sesión. Iniciar sesión. Acá arribita. Luego acá abajo colocamos, una vez que inicia sesión, es ingresar las credenciales. Es decir, el usuario lo primero que hace es llegar a la pestaña de inicio del portal de ventas, selecciona la opción de iniciar sesión, y una vez que coloca iniciar sesión, le hace clic, se abre lo que es la solicitud de las credenciales, usuario y contraseña. Y ahí se ingresan entonces las credenciales, y después que se ingresan las credenciales y se le selecciona entrar al sistema, va a la parte que es validar las credenciales. Validar. Y por último, que en el fondo es el objetivo de toda esta función, sería ingresar al sistema o ingresar a la cuenta de usuario. Entonces, ahí tenemos las diferentes etapas, teniendo como centro la pestaña de inicio que va interactuando con las demás. Entonces, tenemos al usuario, y aquí vamos a dar un mensaje que va hacia la pestaña de inicio. Y ese mensaje es ingresar a la página. Entonces lo primero que hacemos es ingresar a la página. Una vez que iniciamos a la página, tenemos que seleccionar lo que es el inicio de sesión. Entonces, seleccionar iniciar sesión. Si se dan cuenta, el texto queda sobrepuesto a lo que es la relación, por lo tanto aquí ustedes pueden ir acomodando para que se vaya viendo el paso a paso. 1, 2. Después que se dio al clic a iniciar sesión, se seleccionó. Ahora el usuario entonces ingresa sus credenciales a esos campos. Ingresar credenciales. Y aquí se van a ver que nuevamente se sobrepone los números, por lo tanto hay que ordenarlos. Entonces, paso 1, paso 2, paso 3, ingresar credenciales. El paso 4 que sigue después del ingreso es que se ingresan las credenciales a los campos de texto particular. Ingreso a los campos de texto. Entonces, acá en esta parte que es donde se pide las credenciales, se ingresa la información acá. Y ahora, una vez que ya está la información ingresada en los campos de texto de la página, el usuario debe presionar el botón de iniciar sesión. Por lo tanto, aquí la interacción es presionar botón. Ahí sí. Iniciar sesión. Esto es bien así como de lo más básico, viendo paso por paso para que la persona que lea este diagrama, lo vea, entienda qué es lo que va a hacer el usuario puntualmente para lograr entrar al sistema. Entonces ahí tiene el quinto paso, sería presionar el botón iniciar sesión. Una vez que se presiona el botón de iniciar sesión, se valida las credenciales. Hacia validar, vamos a cambiar el mensaje, que sería validar credenciales.
se validan. Y esto debería notificar el resultado. Está al revés. Reverse message, hacia acá. Entonces me dije va hacia allá, sí, para que la flecha salga al otro lado. Colocamos que el sistema entonces notifica resultado. Y el último paso de esta comunicación dentro del sistema sería entrar al sistema. Sería como el logro, el fin último. Entonces acá logramos entrar al sistema. Entonces ahí tenemos el último paso. Entonces chicos, lo que vemos en el diagrama de comunicación es cómo el usuario interactúa con una interfaz y cuáles son los pasos que debe hacer para lograr en el fondo, en este caso, que es entrar al sistema. Primero ingresa a la página, selecciona el inicio de sesión, ingresa las credenciales a los campos de texto. Una vez que ingresó las credenciales, presiona el botón iniciar sesión, valida el sistema que esas credenciales sean correctas, notifica el resultado en una pestaña inicio que puede ser usuario correcto y lo manda al sistema adentro, o las credenciales son incorrectas y lo mantiene acá en la pestaña de inicio. Entonces chicos, esto representa un poco la funcionalidad puntual de entrar al sistema. Para un proyecto que esté bien trabajado, entonces tenemos que desarrollar todos los casos de usos desde los diferentes diagramas. Es decir, tengo el diagrama de secuencia de entrar al sistema, tengo el diagrama de comunicación de entrar al sistema. Ahora en el caso de uso tendría que tomar, no sé, salir del sistema, o no sé, gestionar compras, gestionar cuentas, y cada caso de uso debe estar representado por algún diagrama. En este caso, como en salida del sistema es parte de entrar al sistema, se podría hacer por ejemplo en uno mismo, ocupando este mismo para salir del sistema, por poner un ejemplo. Ya que es una función súper puntual, que es apretar un botón. Ahí podrían ir generalizando algunas ideas, pero la idea es que todo lo que está pasando acá en el diagrama de caso de uso esté representado en un diagrama que explique un poco lo que sucede ahí, cómo el usuario interactúa con ese caso de uso particular, y en el fondo, con lo que nos interesaba en esta segunda vista, que es la vista lógica, ver entonces las funcionalidades del sistema desde el punto de vista del usuario. Entonces chicos, ya hemos visto esta segunda vista. En un próximo video veremos la vista de procesos, así que para que sigamos trabajando esto. Espero se haya entendido, le sirva el video y le haya gustado, y nos vemos en una próxima entrega. Que estén muy bien.